Buenas noches. Nos encontramos hoy aquí con las grandezas de María. San Bernardo en algún momento dice, de María nunquam satis. Nunca estaremos satisfechos de la Santísima Virgen. Creo que era ayer que les comentaba. María, siendo criatura, es finita, está limitada, pero es inefable. Las grandezas de Nuestra Señora son inefables, o sea, no hay palabras. Por eso María, en el plano de la teología, es comparada con el mar, por analogía. Ese mar que tiene agua de una manera incontable se relaciona místicamente, analógica y místicamente con María, con ese mar de virtudes con los cuales Dios colmó a su Santísima Madre. Porque así como quiso darle un paraíso a los hombres, Él quiso un paraíso para sí. Y ese paraíso para Dios se llama María. Y ese es nuestro encuentro para el día de hoy. A ver, ya se van conectando. Se van conectando. Me cuentan. ¿Qué tal estamos de sonido y de audio? No se olviden los que no se han inscrito en el curso de doctrina que comenzamos en el mes de agosto. Ahí en el botoncito que dice WhatsApp en mi página de Facebook pueden enviar el mensaje y solicitar su cupo. ¿Está bien? Después les daré detalles al respecto. Bueno. Esperemos un minutico que los demás puedan conectarse y hablamos un ratico de Nuestra Señora. María como Madre de la Iglesia, Reina de la Paz, intercesora, medianera universal de todas las gracias. Bueno, es mucho lo que tenemos para hablar al respecto de la Santísima Virgen. Yo tengo en el reloj que me faltan 2 minutos. En el computador son las 8:01 y aquí estamos en punto. Bueno. Cuéntenme cómo está el audio. Aquí va a estar mejor el audio. ¿Cómo está el audio y cómo está la imagen? Bueno, desde los primeros tiempos la Iglesia, vamos a ir comenzando. Después las personas pueden acompañar este video. Si no pueden estar desde el principio, el video queda aquí en la página, así que no hay problema. Se puede compartir también para que otros se puedan beneficiar. Subo el volumen. Listo, ahí, perfecto. Bueno. Dice entonces, un primer documento aquí, Mater Christi, Madre de Cristo, documento de Pablo VI. Estamos terminando el Concilio Vaticano II, ese concilio que muchos dicen que dejó a María de lado. Se abrió una nueva puerta para considerar a la Santísima Virgen y nunca se rechazó lo que había de antiguo. Por eso es que el Papa Benedicto XVI habla de una teología o de una lectura del concilio como de unión, de continuidad y no de ruptura. Bueno, este es uno de los textos, es muy corto, pero alguna cosa quería comentarles de acá que me parece muy, muy bonita. Dice entonces, a ver, yo veo si dice el sonido acá. Listo. Bueno, dice entonces, estando la Iglesia acostumbrada a acudir a su Madre María, eficacísima intercesora, ¿no? Tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios. Tenemos a Dios acá. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana. Por lo tanto, queda más cerca de nosotros sin perder su divinidad. El mediador al Padre. Y después tenemos una intercesora que está aquí adelante de Jesús, porque nos hace más cercanos de nuestro Señor Jesucristo.
eficacísima intercesora. O sea, no solamente es eficaz, es eficacísima, ¿no? Superlativo. Hacia ella dirigimos con razón nuestra mente. Pues ella, como dice San Ireneo, imagínense, palabras de San Ireneo. Dice San Ireneo, Ireneo fue discípulo de un discípulo de San Juan, o sea, nieto apostólico de San Juan, por decir así, principios del siglo II. Dice San Ireneo, ha sido constituida, la Santísima Virgen, ha sido constituida causa de la salvación para todo el género humano. La culpa, la responsabilidad de nuestra salvación fue de la Santísima Virgen. ¿Pero cómo así? ¿De dónde sale eso? Muy sencillo. Cuando Nuestra Señora es consciente de su vocación y el ángel San Gabriel se presenta delante de ella y le dice, la propuesta del ángel es esa: María, has hallado gracia delante de Dios, ahora tú quieres ser la madre de Dios. Responsabilidades venían con esa maternidad, alegrías inefables, dolores inconsolables. Sin embargo, Nuestra Señora, sabiendo de dolores, sabiendo de alegría y sabiendo de responsabilidades, Nuestra Señora dice, sí, fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Esto es muy bonito en Nuestra Señora. Por eso es que ella se convierte en causa de nuestra salvación. Las letanías, por ejemplo, causa nostra laetitia, causa de nuestra alegría. Ese causa de nuestra alegría que está en las letanías a la Santísima Virgen tiene un origen en esta causa o responsabilidad hacia la salvación de los hombres. Repito entonces la frase de San Ireneo. Dice él, María ha sido constituida causa de salvación para todo el género humano. Todo el género humano, pasado, presente y futuro, hasta el fin del mundo. Bautizados y no bautizados, porque el hombre ni siquiera por el hecho de no haber conocido la revelación, la Sagrada Escritura, a nuestro Señor Jesucristo, a María, la intercesión de los ángeles y de los santos, el hombre no tiene la posibilidad de decir no sabía. Sí sabía, porque en él Dios colocó grabada con letras de oro en el alma la conciencia, y la conciencia le ayuda a discernir entre el bien y el mal. Y Nuestra Señora ahí, de ese hombre que puede ser pagano, Nuestra Señora también es causa de la salvación. Dice entonces, continúa Pablo VI y dice, nada nos parece más oportuno y excelente que el que se eleven las voces suplicantes de toda la familia cristiana a la Madre de Dios, que es invocada como Reina de la Paz. Todavía, por estos años, década de los 60, resonaba, repercutía el dolor, los clamores y los gritos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A fin de que en tantas y tan grandes adversidades y angustias nos comunique con abundancia los dones de su maternal bondad. En algunos lugares serán encuentros o diferencias que se resuelven por la guerra. En otros ambientes, en el hogar, por ejemplo, serán las diferencias en cuanto a los valores que hay que vivir en el hogar. En otro lado será la mala consideración que se hace de cómo vivir la libertad y cómo la libertad es solamente la posibilidad y el derecho que el hombre tiene a hacer el bien. Oído. En cualquiera que sea de estos ambientes, imploremos la abundancia de los dones de su maternal bondad. Hemos de dirigirle instantes y asiduas preces, oraciones, a las que, confirmando un punto principal de la doctrina legada por nuestros mayores, padres de la Iglesia, grandes doctores y santos de la Iglesia, hemos proclamado, con aplauso de los padres y del orbe católico, durante el Concilio Vaticano II, a María como Madre de la Iglesia. Esto es muy bonito. O sea, yo diría que es una de las perlas preciosas que brotan en el siglo XX con respecto a Nuestra Señora. María, Madre de la Iglesia. O sea, la Iglesia como esposa mística de Cristo tiene una madre. Y esa madre es María. María acoge a la Iglesia. Y nosotros, lo dice muy claro Pablo en sus cartas, somos el cuerpo místico de Cristo. Cada uno, cabeza, oídos, todos tenemos una función diferente y específica, pero formamos un conjunto y somos el cuerpo místico de Cristo. Ahora, la madre de ese cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, es Nuestra Señora. Proclamado aquí por Pablo VI. La madre del Salvador, dice como bien enseña San Agustín, es claramente madre de sus miembros. Ahí se justifica lo que les estoy diciendo con respecto al cuerpo místico.
con el que coincide San Anselmo. Entonces miren que esos son padres de la iglesia y doctores, San Ireneo, San Agustín, San Anselmo. ¿Qué nos dice San Anselmo? Entre el cual otras cosas nos dice, puede considerarse algo más digno que el que seas tú, madre de los que Cristo se ha dignado ser padre y hermano. Miren lo que yo les decía ahora, responsabilidad, alegría y sacrificio. Qué alegría para nuestro Señor recibir la noticia de que ella iba a ser la madre de Dios, pero también tenía que asumir y abrazar esas otras tres integralidades o perspectivas de su vida como madre de Dios, responsabilidad y dolor. Más aún, en ella la llama nuestro predecesor León XIII, reina a finales del siglo XIX en la iglesia. Dice, ella es verdaderamente madre de la iglesia. O sea, ese pensamiento al respecto de que María es madre de la iglesia ya resonaba en diferentes rincones de la iglesia. No ponemos en vano, pues, en ella la esperanza, conmovidos por esta temible perturbación. Necesitamos la paz. En esta época, estamos hablando de los años 60, mucho más en nuestros días. Y ahora que estamos en medio de toda esta pandemia, sí que hay que considerar lo que es la auténtica y verdadera paz. Al crecer los males, es conveniente que crezca la piedad del pueblo de Dios. O sea, el crecimiento de los males termina siendo inversamente proporcional a el crecimiento de la fe y del amor a Dios. Si baja ese amor de Dios, los males crecen. Y si sube el amor de Dios, los males obviamente van a tender hacia la desaparición. Dice entonces él, por eso ardientemente deseamos, venerables hermanos, que yendo delante de vosotros, exhortando e impulsando, se ruegue con más instancia, esto fue en un mes de octubre, que en este mes de octubre, como ya hemos dicho, se rece piadosamente el Santo Rosario a María, Clementísima Madre. Miren lo que dice con respecto a la oración del Rosario. Es muy acomodada esta forma de oración al sentido del pueblo de Dios. Recordemos lo que nos dice Juan Pablo II al respecto del Santo Rosario. Es un compendio del Evangelio. Vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo están ahí, en los misterios del Rosario, gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos. Es muy agradable la Madre de Dios y muy eficaz para impetrar los dones celestiales. Impetrar es conseguir, la oración es impetratoria, porque tiene la capacidad de conseguir de Dios. Recuerden este principio, la oración es la debilidad de Dios. Pero es auténticamente la debilidad de Dios cuando yo a esa oración le coloco unos ingredientes especiales. Confianza, perseverancia y pedir todo aquello que conviene para mi salvación. En ese sentido, con esos tres elementos, la oración se vuelve absolutamente omnipotente. Y si es por intercesión de Nuestra Señora, que María por algo ha sido llamada a lo largo de la historia como la omnipotencia suplicante, a esa oración no hay quien la pare. Por eso la oración termina siendo la debilidad de Dios. Bueno, dice entonces el Concilio Vaticano II, aun cuando no con expresas palabras, pero sí con suficiente claridad, inculcó esta oración del rosario en los ánimos de todos los hijos de la Iglesia en estos términos. Dice el documento de Eclesia, dice, estimen, eso es el Concilio Vaticano II, para aquellos que dicen que el Concilio Vaticano II borró la piedad popular y de la teología a María. Allá tenganla bien escondidita como en el Concilio Vaticano II. No, mira, aquí está claro. Con respecto al rosario dice, estimen en mucho las prácticas y los ejercicios piadosos dirigidos a ella, María, recomendados en el curso de los siglos por el magisterio. Esto está dicho en una constitución dogmática de Eclesia. Bueno, terminamos con esto del rosario. Dice, no solo sirve en gran manera este deber fructuoso de orar para repeler los males y apartar las calamidades. ¿Cuántas veces ponemos en la vida nuestro corazón en aquello que no puede apartar las calamidades, que no puede apagar los sufrimientos y que no puede abrirnos paso en medio de los obstáculos que nos presenta la vida diaria? Y no ponemos nuestra confianza en la oración y en Dios. Oído. Entonces dice aquí, no solo sirve en gran manera este deber fructuoso de orar para repeler los males y apartar las calamidades, como se prueba abiertamente por la historia de la Iglesia. Pestes, guerras, en fin, cantidad de beneficios que se han conseguido con la oración y la intercesión de María, sino que además fomenta abundantemente la vida de la Iglesia. Quien está unido a la Madre de la Iglesia
ayuda a fomentar la unión de la iglesia. Dice entonces, esto es Pío XII, en primer lugar alimenta la fe católica, que se aviva fácilmente por el recuerdo oportuno de los sacrosantos misterios de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor, y eleva las mentes, oración, a las verdades divinamente reveladas. Por eso es que Juan Pablo II va a decir que el rosario es un compendio del Evangelio. Esto es muy bonito. Bueno, esto con respecto al rosario y esto con respecto a lo que nos dice Pablo VI. Ahora hay un documento muy lindo, 25 de marzo de 1987, Redemptoris Mater, Juan Pablo II. Es un documento largo, pero tiene unas... O sea, todo es bonito y todo es lindo, pero aquí hay unos... Voy a compartir algunas cositas aquí sobre Nuestra Señora. Dice entonces, aunque no sea posible establecer un preciso punto cronológico, esto es Juan Pablo II, para fijar la fecha del nacimiento de María, es constante por parte de la Iglesia la conciencia de que María apareció antes de Cristo en el horizonte de la historia de la salvación, o sea, cronológicamente ubicando a María, personaje histórico. Es un hecho que, mientras se acercaba definitivamente la plenitud de los tiempos, como bien lo dice San Pablo, el momento en que Dios se hace hombre y habita en medio de nosotros, plenitud de los tiempos, o sea, el acontecimiento salvífico del Emanuel, el príncipe de las naciones, el Mesías, el Cristo, la que había sido destinada desde toda la eternidad para ser su madre, ya existía en la tierra. Entonces, desde toda la eternidad, en la mente de Dios, ab eternum, desde siempre. Desde siempre Dios pensó en la encarnación y pensando en la encarnación, habían dos elementos, la encarnación del verbo y la madre del verbo encarnado. Ab eternum, o sea, desde siempre estuvo en la mente de Dios. Ahora, hay un momento en que la Virgen ya existe en la tierra, el momento de su concepción milagrosa en el vientre de Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana, que los consideramos en la tradición de la Iglesia, no están en los evangelios, pero están en los evangelios apócrifos y en algunos documentos de los primeros tiempos de la Iglesia. Y veneramos en la Iglesia a Joaquín y Ana como los padres de Nuestra Señora. Ahora, en un determinado momento en el vientre de Santa Ana se concibe Nuestra Señora. Desde ese primer momento de la concepción, María entonces empieza a preceder también ese plan salvífico para toda la humanidad. Continúa. Dice Juan Pablo II, este preceder suyo a la venida de Cristo se refleja cada año en la liturgia del Adviento. Tenemos todo el año litúrgico. Comienza con el Adviento. Acuérdense que voy a mostrarles aquí un dibujo. Bueno, sí, un dibujo aquí lo vamos a hacer. Aquí en esta tablita. Aquí comienza el año de la iglesia. En el Adviento comienza el año de la iglesia. Empezamos a movernos por el Adviento, ¿cierto? Noviembre, diciembre, Navidad. Después de la Navidad hay un tiempo cortico que se llama el tiempo ordinario. Después de ese tiempo ordinario vamos a encontrarnos con Cuaresma, Semana Santa, Pascua y así hasta que volvemos a encontrarnos con el Adviento, ¿cierto? Porque comienza otro año. Ahora, el año litúrgico en la iglesia comienza en el Adviento aquí, pero comenzó el año litúrgico de la iglesia, Adviento, noviembre, diciembre. Por aquí va a empezar el tiempo civil, laico, solar, como quieran llamarlo, aquí, porque el tiempo de la iglesia comienza antes. Ahora, María es ese tiempo, el Adviento, es aquella que nos precede en la historia a Cristo y nos prepara para la venida de Cristo. Miren que eso también es muy lógico, porque nuestro Señor Jesucristo hubiera podido venir en cuerpo y alma al mundo, hacerse visible y empezar a predicar sin necesidad de contar con una madre y con un padre, porque lo podía hacer, estaba dentro de las posibilidades de Dios. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Sin embargo, Él quiso valerse de una madre y tener una madre que su naturaleza humana fuera dotada, ¿gracias a qué? A la generosidad de una mujer que dijo sí. Entonces precede a nuestro Señor en la historia y nos prepara también espiritualmente para la venida. Por consiguiente, dice Juan Pablo II, aquí va a hablar al respecto del año mariano que va a consagrar, ¿cierto? Bueno, dice entonces, Nuestra Señora con su presencia en medio de Israel, tan discreta que pasó casi inobservada a los ojos de sus contemporáneos. Hay algunos escritores que dan unos elementos, digamos, un poco diferentes al pensamiento aquí de Juan Pablo II, pero que enriquece lo que dice Juan Pablo II.
Dicen, por ejemplo, qué bonito ver a una doncella en medio del pueblo de Israel con las características espirituales de una mujer como María. Ustedes se imaginan todo lo que Dios puso de adorno en el alma de María. Que uno encontrándose con Nuestra Señora, ¡ah!, una sorpresa. Escuchar las palabras de la Virgen María, cómo se expresaba, cómo rezaba en el templo. Dice la tradición entonces que las niñas siendo doncellas, las señoritas iban y servían en el templo. Manteles, candelabros, limpieza, alimentación para los sacerdotes, etcétera. Todo eso preparado por quién? Por estas mujeres doncellas. Lo que era el fervor, el entusiasmo, el amor y la entrega de Nuestra Señora en el templo. Quedaban edificadas sus compañeras. Los sacerdotes viendo a Nuestra Señora decían, aquí hay algo especial, ¿no? Especialmente, claro, veían esa gloria y esa santidad radiante en la Santísima Virgen cuando eran personas virtuosas, ¿no? Nuestra Señora entonces pasó, digamos, casi inobservada, pero quienes lograban ver la belleza de Nuestra Señora quedaban cautivados. Resplandecía, eso sí, ella claramente ante el Padre Eterno, el cual había asociado a esta escondida hija de Sión al plan salvífico que abarcaba toda la historia de la humanidad. Entonces, como Nuestra Señora estuvo desde toda la eternidad en la mente de Dios, ella estaba involucrada en el plan de salvación desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta los últimos justos que van a morir por manos del anticristo. Con razón, pues, al término del segundo milenio, nosotros los cristianos que sabemos cómo el plan providencial de la Santísima Trinidad sea la realidad central de la revelación y de la fe, sentimos la necesidad de poner de relieve la presencia singular de la Madre de Cristo en la historia, especialmente durante estos últimos años anteriores al 2000. Esto fue en el 9º año del pontificado de Juan Pablo II, porque él asume el pontificado en el año 78, esto viene a ser por el 87. Dice entonces, el misterio de la encarnación le ha permitido penetrar y esclarecer cada vez mejor el misterio de la Madre del Verbo encarnado. Esto con respecto a las reflexiones que la Iglesia hace en torno a la Santísima Virgen. En este profundizar tuvo particular importancia el Concilio de Éfeso. Entonces nos vamos al siglo V, año 431. Entonces la Iglesia va evolucionando en ese descubrimiento de María, durante el cual ese Concilio de Éfeso, con gran gozo de los cristianos, la verdad sobre la Theotokos, María, Madre de Dios, aquella que genera, le da la vida al Hijo de Dios, fue confirmada solemnemente como verdad de fe de la Iglesia, no una imposición. Ese hecho de que María es la Madre de Dios, naturaleza humana, naturaleza divina, persona divina, Nuestra Señora siendo Madre de Dios, ya era considerada por los cristianos en los primeros tiempos. O sea, esto no es una verdad de fe que empieza a ser impuesta, digámoslo así, por la Iglesia a partir del siglo V, no. La Iglesia lo viene considerando desde hace muchos años, inclusive siglos. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que la Iglesia, como madre, define aquello que le conviene a sus hijos creer, y conviene que ellos se guíen por esa verdad para poder alcanzar la perfección. Eso es importante. María es entonces la Madre de Dios, Theotokos, ya que por obra del Espíritu Santo, concebido en su seno original, y dio al mundo a Jesucristo, el Hijo de Dios consubstancial al Padre, la misma substancia del Padre y la misma substancia del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, se hizo hombre. Así pues, mediante el misterio de Cristo en el horizonte de la fe de la Iglesia resplandece plenamente el misterio de su Madre. O sea, cuando nosotros vamos a ir a analizar lo que es ese misterio de la encarnación, nos encontramos, queramos o no, con la Santísima Virgen. Por eso queda imposible hacer una reflexión integral del misterio de la encarnación sin tomar en cuenta a María, ¿no? María no es solamente una buena mujer, una mujer sencilla y humilde que estuvo ahí al lado de Jesús. No, rompe los esquemas, va mucho más allá. María es madre de la Iglesia, solo eso. Bueno, ¿y todo eso en función de qué? De la maternidad divina. Bueno, dice entonces, a su vez el dogma de la maternidad divina de María fue para el Concilio de Éfeso y es para la Iglesia como un sello del dogma de la encarnación. Entonces, ¿sí ven? Misterio de la encarnación, esa plenitud de los tiempos que marca San Pablo en sus documentos y dice es un antes y un después, y de hecho este hombre, que naturaleza humana,
naturaleza divina, persona divina, divide la historia en dos, antes y después de él, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces son dos elementos que van unidos, la maternidad de Nuestra Señora con la encarnación. María fue para el Concilio de Éfeso y es para la Iglesia como un sello del dogma de la encarnación, en la que el verbo asume, el verbo con B mayúscula, el verbo, la palabra de Dios se hace carne. El verbo asume realmente en la unidad de su persona la naturaleza humana sin anularla, porque de hecho era uno de los problemas que tenían algunos cristianos en los primeros tiempos. Es tan grande, digamos así, esa potencia de la divinidad que cuando asume la naturaleza humana se diluye en Jesús y él queda con apariencia de hombre, pero sin ser realmente hombre. Eso era un error de los primeros tiempos. La iglesia llega aquí en el concilio 431, todas esas herejías le dan la oportunidad a la iglesia para sacar a relucir las verdades fundamentadas en la Sagrada Escritura. Oído, eso es importante. Y a partir de ahí la iglesia dice, no se diluye la naturaleza humana, no, se mantiene la naturaleza humana. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está ahí. Bueno. Ahora bien, el Concilio Vaticano II, presentando a María en ese misterio de Cristo, encuentra también de este modo el camino para profundizar en el conocimiento del misterio de la Iglesia. Entonces aparece otro protagonista en ese plan de salvación. Iglesia, María y la encarnación que involucra a Iglesia y a María. Es bonito eso. Entonces son todos los elementos dentro de la Iglesia que se presentan delante de nosotros para poder alcanzar la vida eterna, conocer más a Jesús, recibir la gracia a través de los sacramentos. Todo eso está unido, involucrado ¿en qué? En la encarnación. Y María está ahí, jugando un papel importantísimo. En efecto, María como Madre de Cristo está unida de modo particular a la Iglesia, que el Señor constituyó como su cuerpo. ¿Recuerdan lo que leíamos ahora de Pablo VI? Mater Christi. Es madre de Cristo, es madre de la Iglesia, es madre del cuerpo místico de Cristo. Ahora bien, el texto conciliar, los textos del Concilio Vaticano II, acerca significativamente esta verdad sobre la Iglesia como cuerpo de Cristo, según esto también las cartas paulinas lo dejan clarísimo, a la verdad de que el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen. Ahora bien, la realidad de la encarnación, ese acontecimiento que es histórico y es místico, encuentra casi su prolongación en el misterio de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces, qué interesante. Viene la encarnación del Verbo en el seno de María y tiene una imagen con respecto a una relación intrínseca, estrecha, de la encarnación de Jesús en el vientre de María. ¿Está bien? Entonces, es bonito eso. Repito, la realidad de la encarnación encuentra casi su prolongación en el misterio Iglesia, cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. ¿Está bien? Esa posibilidad, digámoslo así, la palabra técnica podría ser corta, un poco imprecisa, pero esa posibilidad de nosotros ser el cuerpo místico de Cristo nos es dada gracias a la palabra y a la respuesta eficaz de María delante de San Gabriel. Hágase en mí según tu palabra. Pero cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad asume una naturaleza humana, cuerpo místico de Cristo que somos nosotros, cuerpo de Cristo que se hace una realidad en el vientre de María. A ver si me entienden bien. Pero esto es muy importante, esto es teología, digamos, tiene un nivel técnico y profundo, pero es importantísimo para ver, digamos, en letras claras lo que San Juan Pablo II nos quiere decir aquí. Es una tesis muy interesante, inclusive ya tomada en consideración por Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura. Oído, repito, esa posibilidad entonces de que nosotros hagamos parte del cuerpo místico de Cristo está relacionada de manera especial con la posibilidad que María, oído, que María con ese fiat, hágase en mí según tu palabra, le da a la segunda persona de la Santísima Trinidad para que asuma un cuerpo con naturaleza humana. Entonces es muy interesante. Hay una relación impresionante ahí entre Iglesia, cuerpo místico de Cristo, el cuerpo, la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo y el papel de María, colaboradora ahí, en ese acontecimiento de la salvación. Eso es muy importante. Y no puede pensarse en la realidad misma de la encarnación sin hacer referencia a María. Entonces, ahora decíamos eso.
Dios de ninguna manera estaba sometido a la existencia de María en la historia para poder venir al mundo. Sin embargo, Él quiso considerar para que el plano de salvación, ¿no?, la historia de la salvación, fuera arquitectónicamente completada, que María estuviera ahí presente. Y siendo así, es la manera más perfecta. Y esto es un principio teológico relacionado con el sentido común. Si Dios lo permitió, es porque era lo más perfecto. O sea, no habría por qué pensar, bueno, pero Dios hubiera podido venir al mundo sin María. Sí, pero vino al mundo por medio de María. Por lo tanto, era la manera más perfecta de venir al mundo. Miren qué interesante eso. Entonces dice aquí San Juan Pablo II, y no puede pensarse en la realidad misma de la encarnación sin hacer referencia a María, madre del Verbo encarnado. Entonces, por eso es que insistimos varias veces en nuestros cursos, en estos encuentros de reflexión que tenemos, que María no termina siendo una más en el panorama de los santos y de las santas de la iglesia. No, María tiene un papel fundamental y ese papel fundamental está aquí, claramente vislumbrado por San Juan Pablo II. Y continúa. Quiero hacer referencia sobre todo a aquella peregrinación de la fe en la que la Santísima Virgen avanzó manteniendo fielmente su unión con Cristo. Entonces María no es un cajero automático de milagros, no. Que los hace y ha hecho muchísimos y por eso es intercesora. Y por eso Dios no le niega nada a la Santísima Virgen, ¿no? Porque ella sabe qué es lo que conviene para darnos. Pero María no es solamente eso, va mucho más allá. Es un modelo. ¿Modelo en qué línea? Aquí dice, María se mantiene fielmente en la unión con Cristo. Y esa peregrinación es un poco lo que San Juan Pablo II va a analizar aquí. Oído. Nos quedan unos minuticos. Seguimos acá. De esta manera, dice él, aquel doble vínculo, ¿no? Entonces, primero, peregrinación de la fe y después el caminar de la Santísima Virgen. Bueno, ahora hay un doble vínculo que une a la Madre de Dios, a Cristo y a la Iglesia. Ya hablamos, ¿no? Es una especie de pequeña sociedad espiritual, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, Iglesia y María. No se trata aquí solo de la historia de la Virgen María, de su personal camino de fe y de la parte mejor que ella tiene en el misterio de la salvación, sino además de la historia de todo el pueblo de Dios, de todos los que toman parte en la misma peregrinación de la fe. Por eso es que el mismo Concilio Vaticano II va a hablar de Nuestra Señora al respecto, va a dar el título, digámoslo así, a Nuestra Señora del tipo del cristiano, ¿no? Y si no estoy mal, ese título se retoma en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla. Después lo buscamos y lo comentamos porque es muy interesante. Entonces María es el tipo de la iglesia, porque lo que sucede con María va a suceder o está llamado a suceder en el corazón de todos los hombres. Peregrinar de la mano de Cristo por el camino de la fe. Eso es muy bonito. Esto lo expresa el concilio constatando en otro pasaje que María precedió convirtiéndose en... aquí está, lo que decíamos. Precedió convirtiéndose en tipo de la iglesia. Tipo, yo creo que ayer les hablé de eso o antier. Tipo y prototipo, ¿no? El tipo de la tipografía. Yo voy a escribir algo, el tipo es una letra. María entonces es el tipo de la iglesia. ¿En qué línea? O sea, ¿qué me da a conocer María como tipo? Si María fuera este tipo y yo lo proyecto sobre un documento, María, ¿qué me daría a conocer? Aquí está. Tipo de la iglesia, en el orden de la fe, la caridad y la perfecta unión con Cristo. Entonces había papel fundamentalísimo de la Virgen María en el plan de salvación. ¿Sí ven? Porque siendo ella madre de Dios, entonces nos va a llamar a estos tres elementos. Al orden de la fe, de la caridad y la perfecta unión con Cristo. Este preceder de María como tipo o como modelo también se refiere al mismo misterio íntimo de la Iglesia, la cual realiza su misión salvífica uniendo en sí, como María, las cualidades de madre y virgen. Qué bonita esta comparación entre la Iglesia y Nuestra Señora. Hay dos cualidades que comparten Nuestra Señora, la Virgen María y la Iglesia. Madre y virgen. Qué lindo esto. Esto ni siquiera lo comenta San Pablo VI en Mater Christi. Muy lindo. Entonces, las cualidades de madre y virgen. Es virgen que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo, Espíritu Santo, y que se hace también madre, pues engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. ¿A partir de qué?
de la gracia. Por eso es que Nuestra Señora es nuestra madre en el orden de la gracia. Y tenemos el plano natural y el plano sobrenatural. En el plano sobrenatural nos vamos a encontrar con la gracia. Por eso es que Nuestra Señora es madre de nuestra, más madre de lo que nuestra madre en la naturaleza humana lo puede ser. Porque ella es madre en el orden de la gracia. Nos genera con el Espíritu Santo para la vida de la gracia. Esto es lindísimo. Seguimos aquí. Punto 6. Ay, Dios. Y tenemos que terminar porque ustedes tienen que... Bueno, estamos en cuarentena. Yo creo que no hay mucho afán, ¿cierto? Pero no voy a cansarlos aquí. Entonces, todo esto se realiza en un gran proceso histórico y, por así decir, en un camino. Hay un itinerario de vida. Y entonces tenemos que pensar en que la vida de María, como termina siendo un modelo para nosotros, pues entonces ahí están las claves para nosotros vivir como cristianos. En el Evangelio está clarísimo. Nuestra Señora, se dice al respecto de Nuestra Señora, lo poco que se dice de Nuestra Señora, que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Pero guardar en su corazón no es conocer simplemente la Escritura. Muchos pueden a nosotros darnos un elenco de pasajes de la Sagrada Escritura. Yo, por ejemplo, soy malísimo para tener los textos de la Sagrada Escritura en la cabeza. Pero muchos pueden llegar aquí después de repasar muchísimo, o casos excepcionales como Cornelio Alápide. No sé si conocen el caso de Cornelio Alápide, gran jesuita. Tiene unos textos espectaculares. Cornelio Alápide era, digamos, estéticamente incorrecto, por decirlo así de una manera sarcástica. No fue elevado al trono de los altares, pero un hombre brillante. Cornelio Alápide, entonces, su presencia no le ayudaba mucho. Era muy bajito y era medio así, como que no era muy agradable a la vista, digámoslo así. Y en la época en que él se presentó a los jesuitas, siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, para ser seminarista, hacerse sacerdote, pues el superior de la orden lo vio y dijo, no, este muchacho debe ser hasta enfermo, yo no lo voy a recibir en el seminario. Y le dijo entonces, hagamos una cosa, cuando usted se aprenda la Sagrada Escritura, viene y hablamos, y yo le doy el cupo en el seminario. Y Cornelio Alápide dijo, bueno, listo, como usted diga, padre. Se fue, y el superior dijo, no, pues ya, me deshice de este hombre. Pues no fue así. Ayudado por su naturaleza, que ya tenía dones propios y enriquecido por la gracia, porque era un hombre de mucha oración, pues llegó a los meses, volvió y tocó a la puerta, se encontró con el superior y le dijo, listo, ya me aprendí la Sagrada Escritura. El superior dudando, lo hizo pasar al locutor y empezaron a conversar. Todas las preguntas que le hacía con respecto a la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¡pac!, con una certeza increíble, se aprendió la Sagrada Escritura. Dicen que Santo Tomás de Aquino también con 2 o 3 leídas se la aprendió, al igual que San Agustín. Bueno, ni se diga el gran trabajo que hizo con la traducción de la Sagrada Escritura, el padre de la traducción de la Sagrada Escritura, de la Vulgata, que también se la debe haber aprendido obviamente de memoria, porque con todo el trabajo que hizo en hebreo, en griego, etcétera, bueno, ahí estaría. Quizás se la aprendió de memoria, pero bueno, muchos pueden aprenderse de memoria la Sagrada Escritura. Y podríamos decir, ¿será que lo guarda en el corazón? Ahora, cuando decimos nosotros que Nuestra Señora guarda en el corazón la Sagrada Escritura, las palabras de Jesús, quiere decir que lo lleva a actos. Y aquí está la clave entonces de ese modelo de Nuestra Señora en la vida del cristiano. Continúa. Todo esto se realiza en un gran proceso histórico, por así decir, en un camino. La peregrinación de la fe indica la historia interior, es decir, la historia de las almas. Pero esta es también la historia de los hombres, sometidos en esta tierra a la transitoriedad y comprendidos en la dimensión de la historia. Problemas, dificultades, debilidades, incongruencias, inconsistencias, perplejidades, todo eso aparece en nuestro panorama, es la vida. Y Nuestra Señora también lo vivió en el Evangelio, por eso termina siendo modelo para nosotros los cristianos. Dice entonces, aquí se abre un amplio espacio dentro del cual la fase del cual la bienaventurada Virgen María sigue precediendo al pueblo de Dios. Su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia, para los individuos y para las comunidades, para los pueblos y para las naciones. Y en cierto modo, para toda la humanidad. Entonces lo que hablamos ahora, inclusive los no bautizados. María es madre de ellos también.
y termina siendo un modelo también. De veras es difícil abarcar y medir su radio de acción. O sea, nuestra sociedad de tal manera envuelve toda la historia de la salvación y la historia de los hombres. El concilio subraya que la Madre de Dios es ya el cumplimiento escatológico de la Iglesia. Entonces la Iglesia siempre se va renovando. A ver, en la apariencia, uno podría decir, por lo que nos brindan a nosotros los sentidos y por lo que nos brinda la inteligencia, una vez podría decir, no, pero la Iglesia quizá en otros tiempos fue más esplendorosa, más linda. Sí y no. A través de los sentidos nos llega una imagen de lo que es la Iglesia, pero esa imagen no siempre coincide con lo que místicamente la Iglesia va haciendo, se va madurando y se va enriqueciendo. Por eso la Iglesia es analógicamente relacionada con aquella novia que se viste para acercarse al matrimonio, siempre bella, siempre resplandeciente, y eso es la Iglesia. Entonces la Iglesia madurando, enriqueciendo y embelleciéndose a lo largo de la historia va a llegar un momento en que está en el culmen y en el éxtasis de su belleza, fin del mundo. Ahora bien, este sería el cumplimiento escatológico que tiene que ver con ese final escatológico de la Iglesia. La Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga. Bonito eso, otra vez la relación de la Iglesia con Nuestra Señora. Y al mismo tiempo que los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente el pecado, y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de elegidos. Aquí los elegidos son los bautizados y los que a partir de ese sí a la conciencia, a la ley natural, adhieren a Dios. La peregrinación de la fe ya no pertenece a la madre del Hijo de Dios, glorificada junto al Hijo en los cielos. María ha superado ya el umbral entre la fe y la visión cara a cara. Oh, esto es increíble, un elogio de Nuestra Señora. Superó. Al mismo tiempo, sin embargo, este cumplimiento escatológico no deja de ser la estrella del mar. Entonces, ella ya llegó. O sea, a lo que podía llegar un cristiano, Nuestra Señora ya llegó. Y ya llegó en ese momento histórico en que es madre de Dios. Porque si en ese momento el ángel le dice, llena eres de gracia. Ese llena eres de gracia quiere decir que ella ya dio todo cuanto podía dar dentro de la naturaleza humana para ser una cristiana en todo el sentido de la palabra. Eso es lindo. Ahora bien, al mismo tiempo, sin embargo, en este cumplimiento escatológico, ella no deja de ser estrella del mar, Stella Maris, para todos los que aún siguen caminando en la fe. Si alzan los ojos hacia ella en los diversos lugares de la existencia terrena, lo hacen porque ella dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos. Y también porque a la generación y educación de estos hermanos y hermanas coopera con amor materno. O sea, a todos nosotros. Por más que nuestra sociedad llegó ya a ese clímax de la realización como cristiana, ella no se olvida de nosotros. Sabe que vamos cojeando en este camino de perfección y ella va al lado nuestro como madre acompañándonos. No solamente llevándonos de la mano, cargándonos, a veces hasta arrastrándonos porque no queremos dejarnos llevar por lo que ella quiere para cada uno de nosotros. Eso es Nuestra Señora, aquella que va al lado de nuestro camino para que podamos llegar a la perfección. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí aparece Nuestra Señora entonces como Madre de la Iglesia, como Madre del Salvador, como Madre de todos nosotros, los pecadores y aquellos que tenemos debilidad en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Eso es Nuestra Señora. Eso, entre otras cosas, porque hay grandes maravillas al respecto de la Virgen. Y ahí comenzaríamos la primera parte, María en el misterio de Cristo. No sé cómo van a estar ustedes mañana de tiempo, pero aprovechemos esta cuarentena y mañana conversamos un ratico también sobre la Virgen aquí a las 8 de la noche, si les parece. Entonces aquí nos vemos puntuales. Si tienen preguntas, prepárenlas y las lanzan mañana o si no, hoy mismo, si aquí tienen, si tienen tiempo. No se olviden, lo van a compartir. Bueno, aquí vi que se conectaron de la Arquidiócesis de Medellín. Un saludo especial. La Arquidiócesis de Manizales, perdón. Pregunta, a ver. Nos recuerdan aquí que el 26 de julio es el día de San Joaquín y Santa Ana. Bonito eso. Algunos podrían decir, no, pero es que Joaquín y Ana no están en la Escritura. Bueno, es que para nosotros, los católicos,
la revelación no está solamente en la Sagrada Escritura, ¿no? Está en la Sagrada Escritura, pero se enriquece ¿con qué? Con el magisterio y con la tradición. Y el magisterio y la tradición nos presentan a San Joaquín y Santa Ana como aquellos personajes que desde los primeros tiempos de la Iglesia se nos han presentado como el padre y la madre de la Santísima Virgen, o sea, los abuelitos maternos de nuestro Señor. Entonces la fiesta es el 26 de julio. Bueno, si leemos la escritura nos quedamos en el saber, pero si la practicamos nos santificamos. Algún día vamos a hacer también un curso sobre la Sagrada Escritura. Es una de las características de la Sagrada Escritura. Ningún libro santifica con la lectura. La Sagrada Escritura santifica y transforma la vida con la lectura. Oído. Eso es muy importante. Es una de las características de la Sagrada Escritura. Este librito también podemos contemplarlo en algún momento. Las grandezas de María. Las grandezas de María. Y está también las glorias de María. Otro texto muy bonito al respecto de nuestra ciudad, ¿no? Y tenemos del Padre Rollo Marín. En fin, tenemos muchísimo. Bueno, las letanías también. En algún momento podemos hacer una meditación sobre todas las letanías de Nuestra Señora. Listo, bueno, hay mucho, mucho para hablar. Bueno, en fin, ya nos dimos cuenta de algunas cosas muy bonitas de Nuestra Señora. Entonces meditémoslo hoy, compartamos este video, démosle me gusta y sigamos la página. Camilo Andrés Galvez Lopera, la seguimos, ahí mismo en el Facebook aparece. Y no se olviden, coméntenle también a sus familiares, amigos, vecinos, a todos los que quieran aprender algo sobre la doctrina católica, este mundo maravilloso al respecto de lo que Dios tiene para decirle a los hombres y lo que los hombres tienen para contemplar al respecto de Dios. Muy fácil. Entonces, si te quieres inscribir en el curso de doctrina católica, que comenzamos el primer lunes de agosto, vamos a ver las clases lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, de 8 a 9 y media más o menos. Pronto nos robamos otros minuticos si ustedes tienen preguntas, pero bueno, por lo menos de 8 a 9 y media de la noche. Lunes, miércoles y viernes a partir del primer lunes de agosto. ¿Quieres saber más información sobre el curso? Aquí vas a encontrar en la página una barrita azul que dice WhatsApp. ¡Plup! Yo le doy clic y me va a mandar a WhatsApp y ahí lo tengo que hacer desde el celular, ¿no? O si lo abro desde el computador también y tengo computador y WhatsApp, lo puedo ver. Desde el celular entonces le doy WhatsApp y escribo ya el mensaje y digo, quiero un cupo para el curso de doctrina católica del mes de agosto. Después les daré detalles por ahí mismo, por ese WhatsApp. Entonces es solamente a un clip para conocer un poco más de la iglesia. Maravillas, y después vamos a hacer otros cursos. Hay muchos temas. Escucho también en ese WhatsApp que me escriban o por mensajes de Messenger qué temas quisieran tratar, qué meditaciones, qué reflexiones. Tengo por ahí ya pensado al respecto de Ana Catalina Emmerich, que yo sé que les gustó, y hay unos temas, bueno, no podemos ver toda Ana Catalina Emmerich, pero hay cosas muy lindas de ella que podemos seleccionar y compartir aquí en este espacio. Bueno, sería eso, que Dios les bendiga, que descansen y gracias por su compañía, que nuestra Señora nos acompañe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Nuestra Señora del Monte Carmelo ruega por nosotros. Bueno, Dios les bendiga, que estén muy bien. No se olviden, inscríbanse en el curso para el mes de agosto. Dios les bendiga.